Iniciamos con la confección de un plano de pieza. Yo tengo la base de que el dibujo o los dibujos ya los tengo hechos. Entonces parto con lo primero, que es establecer el formato de plano o la conocida como rotulación. Voy a hacer lo siguiente, voy a empezar a trabajar con una hoja, veo acá, necesito esas dos capas, formato y papel, y voy a definir una hoja, ¿ya? En mi caso voy a utilizar una hoja bien conflictiva que se llama carta. Su tamaño es 2,79 por 2,16 milímetros, no es A4, es carta. El otro nombre de carta o su nombre oficial es ANSI A, pero ANSI A no está en milímetros, está en pulgadas, entonces la vamos a encontrar como 8,5 por 11. 8,5 por 11, ¿qué? Pulgadas. Hay otra opción en la que me digan, la hoja es tanto, yo voy a hacer eso, dije la hoja es carta, voy a usar esa. La otra opción es que yo la tenga que escoger, ahí está el instructivo. En general la idea es partir de hoja carta hasta la más grande. La carta, A3, A2, A1, A0, que es la más grandota. ¿Cómo hago eso? Activo la capa de papel, y voy a hacer el rectángulo que representa la hoja. Como yo voy a utilizar carta, mi rectángulo mide 2,79 por 2,16. ¿Ya? Ese rectángulo representa la hoja de papel. Todo lo que haga como plano tiene que ir dentro de la hoja. Entonces, ya tengo el tamaño de hoja. Ahora me falta algo que se llama marco de ejecución. Aquí voy a utilizar un comando que se llama offset. ¿Qué es el marco de ejecución? Dentro de la hoja va un recuadro, un marco donde va todo el dibujo técnico. ¿Ya? Guión bajo offset, offset con 2F, también se encuentra acá, ahí, le doy enter. ¿Qué es lo que hace? Primero me pide una distancia de desfase. Por ejemplo, yo le voy a dar 8. El desfase va de 5 a 10 milímetros. Yo le voy a dar 8. Enter. Ahora me pide la geometría desfasar. Vean lo que va a hacer. Voy a seleccionar ese rectángulo que representa la hoja y le hago un clic hacia adentro. También funciona hacia afuera. Pero como esa es la hoja, nada puede ir afuera de la hoja, entonces obligatoriamente el rectángulo va hacia adentro. Enter. ¿Qué voy a hacer ahora? Inmediatamente, como esa es la hoja o el formato, voy a seleccionar este rectángulo que es el marco de ejecución y le voy a cambiar el layer o capa. El layer o capa que ocupa el marco de ejecución es el de formato. Formato tiene las mismas características que la línea de dibujo principal trazado. El color no importa, pero sí importa el espesor y la forma. Continue y 0,7. ¿Ya? Luego tengo que hacer algo que se conoce como cajetín. Vean, ahí está el cajetín que vamos a usar por ahora. ¿Ya? Yo ya lo tengo hecho, sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar una demostración acá de cómo hacerlo lo más rápido posible. El cajetín de nosotros, que está ahí, mide 185 por 51. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con formato, porque el cajetín es parte del formato, voy a hacer simplemente un rectángulo de 185 por 51. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué voy a hacer ahora? Veo lo siguiente. Yo voy a dejar solamente el esqueleto. Me doy cuenta que esto mide 3 por 6 es igual a 18. O sea, son 3 espacios de 6 milímetros. Voy a dejar aquí algunos comandos. Eso ya se encuentra a, veamos la distancia, 50. Entonces de aquí a acá, 50. Para arriba, F8, 18. ¿Cierto? Y me dice que son 3 líneas. Entonces voy a hacer ese pedacito ahí. La idea es que entiendan qué es lo que voy a hacer. Ya presenté el comando, que es --offset. ¿Y cuánto es la distancia regular acá? 6 milímetros. Entonces le doy ahora 6 milímetros, enter, y la línea para abajo. Clic ahí y la línea para abajo. ¿Ya? Y ahí construyo esa parte la manera lo más rápido posible. Me doy cuenta que para el lado hay una pequeña línea ahí a 30 y después hay otra a 15. Veamos acá. De aquí para acá, 30. Para arriba un pedacito, ya empiezo a usar los rastreos. Y al lado de esa, 15. Entonces me voy para acá, 15. Y para arriba. Si veo bien esto, es hasta acá. ¿Ya? Hasta ahí. Como me faltaron líneas, ¿qué puedo hacer? Selecciono todo
guión bajo extend, que es el hermano de trim, enter, y empiezo a alargar. ¿Por qué? Porque me faltaron líneas. Ahí va allá, ahí va allá. Le hago un clic rápido ahí y ahí se empieza a alargar o extender todo el reticulado. Y así voy a continuar hasta terminar. Voy a extender esa línea ya para dejar lo último. Listo, tengo la parte de abajo. ¿Qué quiero mostrar ahora? Los textos. Los textos tienen que ir ajustándolos, ¿ya? Después lo vamos a ver. Tienen que ir ajustándolos, su asignatura, su código, su nombre, la escala, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace para escribir acá? Quiero que vean este detalle. Hay un comando que se llama texto, -mtext. Yo lo invoco por -mtext. mtext. Enter. Vean lo que voy a hacer. Voy a escribir acá algo. Voy a hacer como un rectángulo y ahí voy a escribir. ¿Qué debiese ir ahí? Formato. Formato. 2 puntos. Por ejemplo, ansiedad. Eso tiene que ir cambiando según mi plan. Vean que el texto no quedó ordenadito, pero no importa. Nos vamos a asegurar de que el desorden que hagamos siempre sea igualitario. Entonces selecciono esto con clic derecho y lo muevo. Lo voy a dejar, por ejemplo, ahí. ¿Ya? Y tal lo que dije. Si el desorden está igualitario, no se va a notar. Lo selecciono esto, guión bajo copy de copia. Clic en ese punto de anclaje. Clic ahí, punto de anclaje, clic ahí, punto de anclaje. Como están todos en el mismo desorden o con el mismo corrimiento, no se nota que en realidad están corridos. ¿Qué seguir acá? Escala. Entonces doble clic. Y ahí cambio. 2 puntos. Y que dice abajo el último, observación. Vean cómo funciona el editor. Doble clic. Aquí puedo escribir. OBS. Y aquí arriba está la configuración. Ese tamaño no está en punto como en Word. Está en milímetros. ¿Ya? Entonces si yo quiero cambiarlo, selecciono y ahí le doy, por ejemplo, 3.5, Enter, y ahí queda más grande. 2.5, Enter, y ahí queda más pequeñito. Ya tengo más opciones para centrar, etcétera, etcétera. Listo. Observe usted que las celdas de arriba son un poco más grandes. ¿Ya? Entonces el texto lo mismo. Puede hacerlo más grande o puede hacerlo un poquito más centrado. El nombre de la universidad va centrado y con una letra ojalá un poco más grande que los textos de abajo. Entonces ahí ya tienen la noción general de cómo hacer esto. Yo voy a dejar acá el último texto, desde ahí, por ejemplo, hasta acá, y voy a escribir acá el título de esto, por ejemplo, nombre del dibujo, ¿ya? Lo puede centrar o le puede dar esto, justificación, y le dice que la justificación es central completa, ¿ya? Listo. Ahí queda más ordenado. Más si se hace el cajetín. Simplemente ya ver lo que hemos visto anteriormente. Ya teniendo eso, veo lo siguiente. El cajetín tiene que ir obligatoriamente anclado en el extremo inferior derecho. ¿A qué se refiere? Esto lo muevo, desde esa esquina y lo llevo exactamente ahí, en el extremo inferior derecho del marco de ejecución. Ahí, ¿ya? Tienen que quedar montados uno sobre el otro. Entonces ahí tengo el formato. Aquí adentro, en esta zona, que se me redujo bastante, tiene que ir el dibujo mecánico para que esto sea un plano mecánico. Esa es la noción esencial. Entonces ahora sigo avanzando. Ya tengo la rotulación, ya tengo el formato. ¿Qué me queda? Las advertencias, las recomendaciones. Antes de hacer el plano, me dice que vea esto. Que vea, por ejemplo, que el isométrico para el estándar mecánico no lleva arista oculta, en general el isométrico no se acota, no lleva líneas de eje, etcétera, etcétera. Así también para las vistas ortogonales, ahí están las recomendaciones. Tenemos que asegurarnos de que el dibujo esté completo, de que tenga las líneas de eje, de que no esté sobrecargado el dibujo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Luego viene la parte compleja. Yo ya tengo ahí el formato. Voy a borrar esto porque yo ya tengo hecho mi cajetín. Así que simplemente lo copio. ¿Ya? Me lo llevo acá. Vean lo que hice, lo copié, no lo moví. ¿Por qué? Porque esa cosa la voy a seguir usando bastante. Tengo lo siguiente. Yo voy a utilizar ese dibujo solamente para invocar un ejemplo de error. Resulta que se supone por la lógica, por la teoría de que ese dibujo yo lo tengo que llevar adentro del formato, adentro del plano. Lo voy a arrastrar y me doy rápidamente cuenta de que no cabe. ¿Ya? Por eso voy a usar ese.
¿Qué es lo que se debiese hacer? ¿O cuál es la idea? Lo selecciono, lo voy a copiar y como no cabe, voy a tener que recurrir a una materia que teníamos durmiente, que es el tema de escala. ¿Ya? Lo vamos a indicar muy suave en esta introducción. Como ya me di cuenta que esto no cabe, lo tengo que achicar, ¿cierto? ¿Cómo funciona el comando escala? Voy a usar el comando con suavemente un poco la teoría. No me voy a meter todavía en la teoría de escala. Selecciono todo el dibujo, le doy ahí, se encuentra ahí, scale o guión bajo scale, enter. Lo primero que me pide es un punto base, es el punto desde donde va a empezar a enanchar o enangostar las piezas. Generalmente ese punto central es el medio, le voy a dar ahí. Un medio relativo, no es necesario que sea la mitad, clic ahí. Y ahora yo puedo agrandar esto con el ratón. Pero como estas son piezas de ingeniería mecánica que después requieren cota, hay que darle un valor preciso. Ahí entra el tema de escala. Si yo quiero reducir eso a la mitad, ¿cuál es el factor de escala? ¿Cuál es el número que me está pidiendo? La cantidad de reducción. ¿Ya? Si es la mitad, ¿cuánto es el valor? 0.5. ¿Ya? Entonces le escribo 0.5 y ahí queda a la mitad. Entonces ahora veo, arrastro esto y ahora sí cabe. ¿Ya? Ahora cabe. Entonces lo tuve que escalar. Acá hay algunas recomendaciones, ¿cierto? Sobre todo, si el dibujo se escaló, puede ser que algunas escalas de línea también se dañen, etcétera, etcétera. Lo importante es lo siguiente. Cuando yo le aplique escala a un dibujo, y le aplique una escala precisa, tengo que registrarlo en alguna parte. Yo tengo el cajetín hecho, entonces ahí donde dice escala le puedo escribir el valor de escala. Si el dibujo lo reduje a la mitad, ¿cuál es el factor de escala? 1:2. ¿Se entiende eso? 1:2. 1 milímetro del dibujo equivale a 2 milímetros de la pieza real. Factor de escala fue 1 dividido 2, 0.5. Si por algún motivo yo no tengo este cajetín, no importa. Tengo que registrar en alguna parte de que esto fue escalado, porque más adelante me va a prestar problema cuando tenga que acotarlo. Entonces, ¿qué hago? Simplemente con texto escribo por ahí, escala 1:2, ¿ya? Pero tiene que quedar registrado cuál fue la escala. La escala 1:2 es la más simple, ¿ya? Pero más adelante vamos a ver que hay piezas que van a tener que escalar 1:4, 1:10, 1:8, etcétera, etcétera. Bien, sigo avanzando, ya pude poner el dibujo en el formato, entonces, ¿qué me queda ahora? Traspasar o sacar este formato o este dibujo que está encerrado en AutoCAD y llevarlo a PDF. Voy a borrar eso porque yo no lo necesito. ¿Por qué? Porque tengo ahí un cajetín. El nombre de esta pieza le vamos a poner soporte. Recuerden siempre, lo vamos a ver más adelante, pero recuerden siempre llenar los datos variables del cajetín. Así que ahí ya está listo. Le pego un chequeo rápido según las instrucciones que están acá. Primero, como se escala, tengo que verificar que las líneas de eje generalmente son las que más se dañan, no se vean afectadas. Como aquí no tengo líneas de eje, bypaseo. Si no, ¿qué es lo que hubiera pasado? Lo que habríamos hecho, por ejemplo, en otros casos. Veamos ahí. Esa línea no se nota con su figura, ¿cierto? Y si lo hubiera aplicado a escala, se vería menos. Clic derecho, Property, Landscape Scale, y ahí le cambio el valor, hasta que aparezca el dibujo. ¿Ven? Ahí apareció el dibujo. Listo, ya revisé mi dibujo, ya estoy preparado para iniciar la conversión a PDF. ¿Cómo se hace? Se invoca con el comando plot, que está ahí, o guión bajo plot. Esta ventana no hay que mecanizarla, hay que entenderla, ¿ya? Entonces para ello, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a llevar este dibujo para partir de cero, para que esté todo corrido, ¿ya? Guión bajo plot. Lo que yo hice fue mover el dibujo, pero ustedes no lo tienen que hacer, ustedes lo hacen en su plantilla. Resulta que la plantilla mía ya está configurada. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo parte esto? Cuidado, hay que entenderlo, no mecanizarlo. Lo primero es decir el trazador o la impresora. Yo voy a utilizar esta, que se llama AutoCAD PDF Documentación General, o AutoCAD PDF General Documentation, ¿ya? Que es un programa que crea archivos PDF. Tengo la impresora, tengo el trazador, tengo el programa. Ahora tengo que dar el tamaño del papel. ¿Cuál era el formato? Era carta. ¿Pero cuál era el nombre oficial de carta? ANSI.
y lo voy a encontrar arriba, ANSI A. Y hay dos ANSI A, 11 por 8.5 que es acostado y 8.5 por 11 que es en vertical. Yo voy a escoger ese, 11 por 8.5. Los planos mecánicos generalmente son en horizontal. Sigo avanzando. ¿Qué imprimir? What to plot. Y ahí le cambio a Window. Cuando seleccione eso, el programa va a cerrar esa ventana esperando que yo haga algo. Window. ¿Qué es lo que está esperando? Que yo le seleccione el área que tiene que trazar como PDF. Cuidado. ¿Cuál es el área trazable? No es la hoja, es el marco de ejecución. El marco de ejecución está dentro de la hoja, ¿ya? Hago un zoom para no equivocarme. Es el marco de ejecución. Un clic ahí, me vengo para acá, un clic ahí. Solamente el marco de ejecución. Clic. Volví a esto. Sigo avanzando. Centrar el trazado. Center the plot. Clic ahí. Vean, está quedando o ahí se está ordenando. Fit to paper. Mientras esté trabajando en PDF voy a dejar eso activo. Me vengo para acá. Sigo avanzando. Asignación de lapiceros. Monochrome. Monochrome. ¿Qué es lo que hace eso? Y me está pidiendo que lo confirme. Todos los colores que usted haya seleccionado los va a pasar a negro. No a escala de grises, a negro. ¿Ya? Entonces le doy ahí sí. Sigo avanzando. Generalmente esta función está activa, pero igual la verifico. Plot Object Line Weight. Imprimir los espesores de línea de los objetos. Lo dejo activo porque nuestras capas tienen que acordarse que tienen espesores. 0,7, 0,5, 0,3. Listo. Llegué a la parte variable. En general, Drawing Orientation tiene que ajustarlo a su plano, no tiene procedimiento. Vean ahí, ¿qué es lo que me está mostrando? Que la hoja está en horizontal y mi dibujo, que es el achurado que está ahí, está en vertical. O sea, mi dibujo está al revés de la hoja. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Acá le cambio. Si está en Portrait, le doy a Landscape. Si está en Landscape, le doy a Portrait. ¿Ya? Hasta que se vea así, coordinado. La hoja de lado, mi dibujo de lado. La hoja en vertical, mi dibujo en vertical. ¿Ya? Para no repetir a cada rato esto, ¿qué es lo que le hago? Apply to Layout. ¿Ya? Eso significa que ahora la configuración que acabo de hacer quedó guardada en el archivo de AutoCAD. Verifico lo que hice, Preview. Y aquí me muestra una noción de cómo va a quedar. Si el dibujo me gusta, si se ve centrado, si se ve, si está todo correcto, escape. Y ahora creo, genero o guardo el PDF. ¿Cómo lo hago? Le doy ahí al botón OK. Como estoy creando un nuevo archivo, me lo voy a llevar al escritorio. Lo voy a guardar ahí. Y le doy Save. Generalmente cuando el AutoCAD termina de hacer el archivo, abre de inmediato el archivo PDF. Y aquí me doy cuenta de cómo queda la exportación. ¿Cuál es la diferencia? En el archivo de AutoCAD, aparte que es modificable, está todo mi portafolio y está en desorden. En cambio, el archivo PDF tiene un único plano de un dibujo mecánico en el formato mecánico. ¿Ya? Cuidado, porque AutoCAD es compatible con los sistemas de capas, de hecho se llaman capas o layers, lo que ocupa para las líneas. Y si yo me doy cuenta, los PDF también pueden leer capas o layers. Entonces los nombres de las capas tienen que ser lo más formalizados posible. ¿Ya? En un semestre hubo alguien que a la línea de eje le puso la del centro. No, línea de centro. ¿No? ¿Por qué? Porque acá se puede leer, se puede revisar el nombre del layer.